Los sucesos políticos, sociales y económicos del país serán abordados con profundidad. Diferentes puntos de vista permitirán analizar a los actores y escenarios que forman parte de la coyuntura, un espacio de análisis que nos invita a asumir un rol protagónico dentro de la sociedad, la coyuntura. Bienvenidos a HBS TV, amigos cibernautas. En este momento me encuentro con Guillermo Lazo Mendoza, uno de los activistas políticos que tiene actualmente el Ecuador y posiblemente, porque todavía no lo ha asegurado en este 2017, se convierte en un candidato rumbo a la presidencia de la República. Guillermo, muy buenos días, un gusto tenerlo acá. Empecemos directamente con lo que necesitamos saber. Mucho gusto. Necesitamos saber cuál es su punto de vista sobre lo que muchos dicen ha sido positivo, ¿verdad? Otros dicen ha sido una etapa negativa que ha vivido el Ecuador. Estos 9 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿cuál es su perspectiva sobre aquello? Si nos ubicamos en el plano de buscar lo positivo, sin duda alguna encontraremos cosas que son importantes, no podemos negarlas. Sí. Por ejemplo, la infraestructura vial del Ecuador. Por ejemplo, el haber rescatado el discurso social del Ecuador. El haber incrementado la inversión en salud, educación, en haber creado programas como las escuelas del milenio, que a todos los ecuatorianos y a mí me gusta mucho, el programa Manuel Espejo y probablemente alguna otra cosa más que se me escapa a mí mencionarlo en este momento. En el futuro, ¿qué nos va a tocar? Uno, llenar esas carreteras de camiones que lleven productos desde los centros de producción hacia los puertos para poder exportar al exterior. Llenar esas carreteras con buses de los trabajadores que transitan de sus casas a sus puestos de trabajo. Muy probablemente tenemos que continuar con una política social que realmente satisfaga las necesidades de los ecuatorianos. Por ejemplo, cubrir el déficit de 8.000 camas en clínicas y hospitales del Ecuador. Priorizar la compra de medicinas diversas para atender la salud de los ecuatorianos de manera adecuada. Evitar lo que sucede hoy, paracetamol para cualquier enfermedad. Exacto. En educación superior hay avances también en materia de calidad. Hay que conservar esos avances, pero no por ello restringir la libertad de un joven para estudiar lo que él quiera estudiar en la universidad. Por ejemplo, en materia de electricidad hay algunos proyectos hidroeléctricos importantes que van a dejar la infraestructura de electricidad del Ecuador en mejores condiciones de las que estaba en el 2007. Pero no por ello hay que imponerle a una madre que use cocina de inducción eléctrica. Hay que respetar la opción de una madre que tiene derecho ella. ¿Cuál sería su propuesta en ese camino? Que si la madre quiere cocinar en cocina de inducción lo haga, y que si quiere cocinar en cocina de gas lo continúe haciendo. El derecho a elegir, la opción. Sí, porque yo no voy a eliminar el subsidio al gas, y lo que sí voy a hacer es eliminar aquel impuesto que le clavaron en el 2014 a las cocinas de gas. Ahora que hablaba sobre la inversión social que se ha tenido, la transformación social para ser más exacto, ¿verdad? Que se ha tenido y que usted aspira a mantener en caso de llegar a la presidencia de la República, ¿verdad? ¿Cuál sería el mecanismo para poder fortalecer más este aspecto social? Porque usted rescató muchísimo el aspecto social, tanto en la cuestión de la educación, la salud, hizo referencia al programa Manuel Espejo, ¿verdad? ¿Cuál sería su mecanismo para mantenerlo y fortalecerlo, mejorarlo en cierta parte? Tenemos que convocar a la inversión privada también en el campo social. Por ejemplo, mi propuesta es una zona franca de salud. ¿Para qué? Liberalizar del pago de impuestos y aranceles de todo tipo a la nueva inversión privada que se establezca en el Ecuador para la construcción de nuevas clínicas y nuevos hospitales. A cambio de aquello, que entreguen por lo menos el 30% de la capacidad instalada para atender a los sectores más pobres de la población, muy concretamente a los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Pero sí le quiero decir a los ecuatorianos, el hecho de que el precio del petróleo haya caído y se hayan perdido recursos petroleros no implica que no debamos continuar con un proceso dinámico y positivo de mejorar la inversión social en el Ecuador. Usted siempre ha manifestado que hemos dependido durante muchísimo tiempo del petróleo, ¿verdad? Y que ya es momento que el Ecuador abra puertas, nuevas puertas, para ya dejar de depender del petróleo y no vivir esa situación económica que estamos viviendo actualmente, porque de alguna u otra manera no ha habido un desarrollo que no haya sido el petrolero.
¿cuál sería el mecanismo para que el Ecuador deje ya pensar en petróleo y pueda seguir desarrollando la producción que necesita el país? Promover la inversión, promover el comercio internacional, modernizar la economía, abrirse al mundo para atraer esa inversión extranjera generadora de empleo y oportunidades para quienes no lo tienen. Eso no implica que vamos a cerrar pozos petroleros, porque eso sería absurdo. Por supuesto. Lo que queremos es diversificar la economía real para que crezca a un punto donde el petróleo marginalmente, en términos relativos, pierda peso en la economía. Pero obviamente debemos de priorizar esa economía real que nace de la inversión privada. Por supuesto. Ahora que habla de la inversión privada, ¿estaría de acuerdo en que Ecuador firme tratados de libre comercio como en algún momento se pensó? Si no me equivoco, el gobierno del expresidente Gutiérrez iba a hacer eso. Totalmente de acuerdo. Eso es parte del proceso de una economía moderna que se abre al mundo. Tenemos que llegar a acuerdos de comercio. Y voy a explicar el beneficio de un acuerdo de comercio conectado a la inversión extranjera. Por ejemplo, en el Perú, grandes fábricas de marcas muy conocidas a nivel global se instalaron en el Perú. No tanto para vender sus productos, o no solo para vender sus productos al mercado peruano, sino para desde el mercado peruano exportar al mundo aprovechando los acuerdos de comercio que tiene Perú con los Estados Unidos, con Europa, con el Asia. Yo creo que ese es un modelo que deberíamos de imitar porque es un modelo virtuoso. Promueve la inversión extranjera, genera empleo y promueve a través del comercio exterior el ingreso de divisas a la economía peruana. Eso es lo que necesita el Ecuador. ¿Por qué cree usted que el actual régimen ha sacado de su diccionario económico el término TLC? Porque él prácticamente es reacio a utilizar un tratado de libre comercio en el Ecuador porque dice que perjudica al sector productivo del país y beneficia solamente a quien tiene el poder económico dentro del país. Esos son prejuicios ideológicos. La realidad es que cuando usted le pregunta a los ecuatorianos sobre un tratado de comercio, ellos mayoritariamente se pronuncian a favor. Por lo tanto, hay que abandonar los prejuicios ideológicos, hay que abandonar los clichés, hay que abandonar los paradigmas y ser muy claro en que el objetivo es favorecer la creación de empleo y oportunidades para la familia ecuatoriana. La semana pasada el presidente de la República tuvo una entrevista con periodistas locales y sí, un invitado extranjero si no me equivoco, y él hablaba sobre una solución a la situación económica. Propuso algo que en algún momento en conferencias y en entrevistas el ex vicepresidente Dajic había manifestado en 21 puntos. Hablaba sobre el timbre cambiario. ¿Cómo ve esa perspectiva? ¿Es una solución inmediata para mejorar los índices económicos en el Ecuador o vemos que también es, se podría decir, un manotazo de ahogado? Yo le diría, en primer lugar, que no estoy de acuerdo con el timbre cambiario, porque es una manera ingeniosa de devaluar el dólar ecuatoriano. Yo creo que para fortalecer la dolarización necesitamos más libertad y para fortalecer la dolarización no hay que ser creativo para restringir el uso de dólares, sino todo lo contrario, para promover el ingreso de más dólares a la economía a través del comercio internacional y a través de la inversión extranjera. Tenemos que dejar a un lado los prejuicios y complejos personales y trabajar con un sentido práctico orientado al fortalecimiento de la dolarización y la generación de un mayor bienestar para las familias ecuatorianas. Hemos visto que el modelo económico que ha aplicado el gobierno actual ha tambaleado en los últimos años del gobierno, ¿verdad? Pero el modelo surgió porque el anterior modelo económico que tenía el Ecuador, que fue el neoliberal y que el gobierno obviamente ha criticado, ¿verdad?, tuvo sus fallas. ¿Considera que el modelo tuvo sus fallas? Si lo fue así, ¿cuáles fueron las fallas que tuvo el modelo anterior y que permitió que el socialismo del siglo XXI o el socialismo del buen vivir gobierne durante 9 años en el Ecuador? Yo no comparto que durante los años previos a la Revolución Ciudadana el Ecuador haya tenido modelos neoliberales o liberales. Aquí no hubo nada de liberalismo ni de neoliberalismo. Aquí no hubo ninguna privatización importante en lo absoluto. Las privatizaciones se están dando ahora con este gobierno, a través, por ejemplo, del caso del Campo Auca o a través de las empresas cementeras que están siendo privatizadas a través de un modelo de capitalización con la participación de inversión extranjera. Por lo tanto, eso que llaman el modelo neoliberal aplicado en el Ecuador no es sino
la relatoría conveniente para ellos del socialismo del siglo XXI, que con el propósito de afincarse en el poder se dedicó a atacar al pasado. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el modelo actual se basaba en los altos precios del petróleo y en el endeudamiento público. Y yo, entre otras personas en el Ecuador, desde el año 2012 advertíamos que este modelo no tenía nada de nuevo y que colapsaría el día que baje el precio del petróleo. Lastimosamente para todos los ecuatorianos llegó el día, pero queda claro que este socialismo del siglo XXI no produjo ningún milagro en el Ecuador. Simplemente les encanta gastar el dinero ajeno. Se les acabó el dinero y ahora no saben qué hacer. Pasando ya de lo económico al aspecto político, hoy en la ciudad de Cuenca se van a reunir algunos alcaldes y prefectos que el gobierno considera de oposición, pero más que todo ese sector de la política ecuatoriana se considera una unidad, ¿verdad? ¿En algún momento usted ha pensado formar parte de esa unidad y que se provoque en la política ecuatoriana algo similar como ha sucedido en Argentina y en Venezuela, que se unió la oposición política y obviamente ha desplazado al sistema político que existió hasta ese momento? ¿Considera que en el Ecuador hace falta la verdadera unidad democrática para dejar a un lado el socialismo del siglo XXI y fortalecer la institucionalidad que usted mucho defiende? Normalmente yo voy a los lugares donde me invitan. Yo no he sido invitado por este grupo del Partido Social Cristiano, de Suma y de Juntos Podemos. Los líderes de esas tres agrupaciones políticas vienen trabajando desde hace un año. La unidad que yo promuevo es la unidad con los ciudadanos ecuatorianos, la unidad con la familia ecuatoriana, para identificar lo que ellos quieren, cuál es el Ecuador que ellos quieren, un Ecuador de oportunidades, un Ecuador generador de empleo para todos los ecuatorianos. Obviamente que eso no implica que yo no valore un diálogo político, pero ese diálogo político tiene que tener contenido. Yo no creo en que hay que juntarse entre todos, porque también hay que definir principios. Yo no creo en el todo vale. Yo no creo en que mañana Ramiro González de Avanza me invite a un diálogo, porque él ha sido parte del correísmo. 8 de 9 años ha trabajado para Correa, y cuando se aprobó la ley de comunicación no dijo ni esta boca es mía, y ha sido parte de un proceso que ha debilitado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por lo tanto, conversar y lograr una alianza con Avanza me parecería una traición a todos los ciudadanos ecuatorianos. ¿Por qué? Porque uno no puede empeñar la libertad de que mañana, cuando seamos gobierno, se restrinja nuestra libertad de llevar a cabo una comisión de la verdad para evaluar los 9 o los 10 años del correísmo y los errores que han cometido. Cuando uno tiene al lado a alguien que estuvo 8 años en ese gobierno, pues le va a decir, mira, evalúa todo menos el seguro social, o haz cualquier cosa, pero no me toques a mí. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy claro. Yo no creo en la política del todo vale, ni creo tampoco en los fundamentalismos ideológicos, como no creo tampoco en el fundamentalismo pragmático, ¿no? Porque yo creo que un ser humano, su vida está guiada por ideas, por principios. Hay flexibilidad y manejo, hay tolerancia, hay apertura de diálogo, pero no alianza. Entonces, ¿qué faltaría para que verdaderamente en Ecuador ocurra lo que ocurrió en Venezuela y en Argentina? Le voy a contar que el 57% de los ecuatorianos quieren diversidad de opciones de candidatos. No quieren un solo candidato de oposición. Y eso lo dicen las encuestas. ¿Y eso no será como fortalecer la otra orilla ideológica, es decir, darle más peso al posible candidato que el gobierno vaya a presentar? Es decir, todos contra el candidato de gobierno. Dígame una cosa, ¿este es un partido de fútbol o aquí se debate el futuro de 16 millones de ecuatorianos? Obviamente yo creo que aquí se debate claro, el futuro de 16 millones de ecuatorianos. Por lo tanto, el objetivo no es una unidad para ganar, el objetivo es una unidad para gobernar. Y cuidado, se suman sirios y troyanos y mañana lo único que vamos a tener es ingobernabilidad en el Ecuador, y lo cual sería muy malo. Y vamos a originar que el remedio salga más caro que la enfermedad, ¿verdad? De acuerdo, peor que la enfermedad, exacto, según el dicho popular. Por supuesto. Sí, tendremos a Guillermo Lasso como candidato a la presidencia de la República para el 2017. Yo soy muy frontal y muy claro, muy directo.
he dicho en varias ocasiones y se lo repito ahora, buscaré la nominación del movimiento Creo para ser candidato a la presidencia de la República. Y esa decisión nace de una responsabilidad frente al país, frente al Ecuador, porque quizás alguien pudiera decir, Guillermo Lasso puede estar cómodo con su familia en sus actividades personales. Yo he renunciado a esa comodidad para dedicarme con alegría, con entusiasmo, con responsabilidad, con compromiso por el futuro de los ecuatorianos. Muy bien, solo para terminar y ya para darle fin a nuestro programa del día de hoy, usted ha hablado mucho de libertades y obviamente esta es una sociedad que merece libertades al 100%. Y en estos últimos casi 3 años, ya porque en el mes de junio cumpliría 3 años de vigencia la Ley Orgánica de Comunicación, se ha tomado la Ley de Comunicación como una ley que atenta a las libertades, específicamente a la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. ¿Usted derogaría la Ley Orgánica de Comunicación o ajustaría ciertos artículos que de alguna u otra manera para un sector de la sociedad considera como artículos mordaza? Yo seré radical, lo he dicho y lo repito ahora. De llegar a la presidencia del Ecuador, haré todo lo necesario para tirar al tacho de basura de historia la actual Ley de Comunicación, sustituirla por otra que contenga, entre otros elementos, un artículo que reconozca que la libertad de expresión es un derecho humano y que no puede ser ni regulada ni controlada por el Estado, y tampoco es un servicio público. En segundo lugar, que establezca un mecanismo de renovación de frecuencias automático. Usted paga el valor de la frecuencia por internet, cumple con los requisitos mínimos generales y no puede haber que un tecnócrata meta la mano porque está molesto, dado que una radio le ha dado mucho espacio a un opositor. En tercer lugar, que obliga a vender en un plazo perentorio los medios incautados. En tercer lugar, que establezca la propiedad de los medios públicos en 3 partes iguales: gobierno, asamblea y sociedad civil a través de las universidades. Por lo tanto, yo creo en una prensa libre como el mejor aliado de un gobierno honesto, y creo que es necesario promover el periodismo libre e independiente, periodismo investigativo, como una gran herramienta complementaria para la lucha contra la corrupción. En cuanto a la profesionalización, que fue algo que se luchó para que se establezca en una ley orgánica de comunicación, la actual lo mantiene, ¿usted mantendría eso de la profesionalización tomando en cuenta que ciertas personas empíricas cometen fallas, ¿verdad?, dentro del proceso de comunicación en los medios de comunicación y atentan contra lo que verdaderamente es la comunicación? ¿Enfocaría también, fortalecería esto de la profesionalización? Mire, yo le voy a decir algo. Yo me he definido como un liberal. Yo no tengo título universitario. Mis estudios llegaron hasta bachillerato de colegio, lo cual no quiere decir que luego no haya estudiado a mi manera. Yo lo he hecho, estudiado a mi manera. Lo adecuado es que los jóvenes vayan a la universidad, terminen la universidad, obtengan un título universitario. Siendo esas mis condiciones, ¿usted cree que yo estoy en condiciones de decirle a alguien, si tú quieres ejercer el periodismo, primero gradúate, o aquel que no tiene un título no lo puede ejercer? Yo conozco gente que sin título desarrolla una actividad periodística muy superior a muchos otros que teniendo títulos no llegan a competir. Claro, y por lo general, ese tipo de personas que usted se refiere, que son prácticamente la primera generación del periodismo y que se mantienen, que han tenido credibilidad, objetividad, nadie refuta, pero nosotros los comunicadores, los de esta generación, estamos preocupados por la nueva generación que viene y que de alguna u otra manera no están llevando un papel del comunicador muy importante, tanto así que han recibido críticas del actual poder político. No, es que el poder político no tiene que criticarlo. Quien tiene que criticar, quien tiene que optar, escoger o no escoger, castigar, censurar, es la sociedad, son los ciudadanos. No tenemos por qué estar esperando que el gobierno nos dé resolviendo problemas que tenemos que resolver nosotros libremente en nuestra vida diaria. Como sociedad libre. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias por el tiempo prestado. Gracias. Deseamos éxitos y bendiciones en todas las propuestas políticas gracias. que pongan en marcha. Los sucesos políticos, sociales y económicos del país serán abordados con profundidad. Diferentes puntos de vista permitirán analizar a los actores y escenarios que forman parte de la coyuntura, un espacio de análisis que nos invita a asumir un rol protagónico dentro de la sociedad. La coyuntura.